Hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Le damos gracias también porque Él nos permite poder estar aquí en este templo para continuar con este precioso estudio bíblico. Así que saludamos a todos nuestros hermanos y que vamos a partir orando al Señor, pidiéndole que Él nos dirija en todo lo que aquí vamos a realizar. Y le vamos a pedir a nuestro hermano José que nos dirija en este tiempo de oración. Hola, Marita. Hola. Amén. Amén. Cada día, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Tomen su asiento, hermano. Así que dejo con usted aquí a nuestra hermana Paulina. Gracias, pastor. Damos gracias al Señor por poder estar un miércoles más acá. Yo le contaba al hermano José cuando veníamos de camino para acá, le doy las gracias por pasarme a buscar, que los días que me toca cerrar en mi trabajo son los que más cansada termino porque corro para llegar acá, pero siempre es una bendición poder compartir la palabra de Dios, no importa lo que uno cansado esté, siempre es bueno estudiar la palabra del Señor. En la clase pasada vimos el pacto oral y el pacto escrito. ¿Se acuerdan? Esto que decíamos que era el capítulo 20, era un contrato, cuando tú leías el contrato, y el capítulo 24 era cuando se firmaba el contrato. Y eso fue lo que vimos, ahí terminamos. Las diferencias entre Éxodo 20 y Éxodo 24. Y hoy día vamos a empezar, nos vamos a mover por todo el libro de Éxodo. Porque hay dos cosas clave del capítulo 25, podríamos decirlo, cuando uno estudia la Biblia y le hacen hacer la estructura del libro. Del capítulo 25 en adelante se produce un quiebre. ¿Qué es este quiebre? Que acá Moisés sube al monte a hablar con Dios, Dios lo llama, está 40 días, 40 noches recibiendo toda la visión que Dios tenía para su pueblo. Y empieza la visión del tabernáculo. Y posteriormente Moisés baja cuando pasa lo de... ¿Se acuerdan que hablamos del becerro de oro? Que nos adelantamos un poquito y dijimos que el pueblo había caído en esto mientras Moisés estaba arriba con Dios. Y... corta, hijo. Y ¿cómo se llama? El pueblo había caído en este tema de idolatría. Y ahora vamos a ver ¿qué era este diálogo que estaba teniendo Dios con Moisés por el tiempo? Allá arriba, Dios le entrega una visión que es la construcción del tabernáculo. Dios le entrega leyes, que ya las vimos, y leyes que vamos a ver en Levítico, que no me quise adentrar mucho en el tema de las leyes, porque si no le estaría quitando materia al profe de Levítico, y no lo vamos a hacer. Lo mismo vamos a hacer acá, vamos a ver la visión que Dios le entregó a Moisés de cómo tenía que ser el tabernáculo, y vamos a ver después cómo Moisés le transmite esto al pueblo. Por eso nos vamos a ir moviendo. Vamos a ver el llamamiento de Bezalel con Aholiab, y después cuando Dios le dice a Moisés que ellos se van a encargar de construir el tabernáculo, van a estar a cargo de la obra, y después vamos a ver cuando Moisés se lo comunica al pueblo. Vamos a ver el altar de bronce, cuando Dios le da la visión. Dígame, hermanita. ¿Puedes avanzar, amor? A donde muestra el tabernáculo. Vamos a avanzar para resolverle esa duda a la hermana. Más adelante. Ese era el tabernáculo. Era una carpa que construyó el pueblo de Israel, una tienda,
donde después vamos a ver la próxima clase, que va a ser la última clase de Éxodo, hermano. Vamos a ver que después que el tabernáculo está construido, la presencia de Dios baja a ese lugar. ¿Quién podía entrar a este tabernáculo? Solamente los sacerdotes, y al lugar santísimo podían entrar solamente el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que yo le hablé que habían unas campanitas que los sacaban con una cuerda? Una vez al año el sumo sacerdote entraba acá, donde estaba la presencia de Dios. Y los sacerdotes eran los encargados de mantener el candelabro, de poner el incienso, la mesa de los panes. Y afuera, amor, avanza un poquito. Más. Aquí. Esto era el atrio, que era como el cerco que cubría el tabernáculo. Pero vamos a llegar ahí, ¿ya? Vamos a retroceder, por favor. Pero esto fue como la primera iglesia o el primer templo que se construyó para donde Dios vino a habitar con su presencia. Entonces, ¿qué pasa en este diálogo con Moisés en la cumbre del monte Sinaí? Dios le está entregando toda esta visión. Y después él baja y le transmite todo esto al pueblo. ¿Ya? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 25, 8 y 9. La hermana Teresita me quitó la pregunta, pues yo le iba a preguntar si alguien sabía lo que era un tabernáculo. Me quitó la pregunta. Un 7. Éxodo 25, 8, 9. Éxodo 25, 8, 9. Dice de la siguiente manera. Aquí vamos a irnos cambiando de capítulo y versículo, ¿ya? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, el tabernáculo era el santuario de Dios donde Dios habitaba. Ahí respondimos igual la pregunta, ¿no es cierto? Y aquí dice Jehová, en el 25:1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Es decir, Jehová estaba hablando con Moisés, le estaba entregando la visión, el llamado, el propósito de que construyeran este tabernáculo en este campamento que habíamos llegado al Sinaí. ¿Se acuerdan? Al monte Sinaí. Ahí ellos tenían que construir el campamento y tenían que construir este tabernáculo. Pero este tabernáculo era desmontable. Y vamos a ver más adelante que cada pieza traía sus argollas para que la gente lo trasladara. Porque si avanzaban un poco, desmontaban el tabernáculo y lo volvían a armar donde ellos avanzaban. ¿Ya? Pero la presencia de Dios, siempre que se armaba, se posaba sobre el tabernáculo. ¿Ya? Éxodo 31, 1 y 2. ¿Ve que vamos a ir para adelante, para atrás? Aquí, Éxodo 31, 1 y 2. Y después vamos a leer del 6 al 11. Aquí vemos a quien Dios le encomendó la tarea. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y el versículo 6, nos saltamos al 6, dice, y he aquí, yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio, y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de su hijo para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que le fue mandado. Es decir, Dios le entrega el propósito, Dios le dice que tienen que construir el tabernáculo, pero también pone a las personas, en este caso serían como los capataces, a cargo de la obra, que eran Bezalel y Aholiab. Amén. Éxodo 35,
del 30 al 35. ¿Quién me lo puede leer? Éxodo 35, del 30 al 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, Hermana, espere. el día séptimo os será santo. Hermana, espera un poquito. No es ahí. 35, capítulo 35, versículo 30. A ver, Del 30 al 35. ya desde que dice, y dijo Sí. Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, Ujú. y lo que ha llenado del Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, Ujú. para proyectar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de jaspe, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniera. Ingeniosa. Ingeniero. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así el cómo Oliab. hijo de Aisamá, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de inversión y de Bordado. bordado en azul, en púrpura, en carmesí y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor e invierten todo diseño. Muchas gracias, hermana Teresita. Aquí vemos que que Moisés ya le está transmitiendo al pueblo. ¿Vieron que antes Dios le estaba dando a Moisés la visión? Aquí Moisés ya le está transmitiendo al pueblo quiénes van a estar a cargo de la obra. En el capítulo 25 Dios da una orden clara a Moisés, que el pueblo debía hacer un santuario, ¿no es cierto? Que Dios quería habitar en medio de ellos. Dios tenía todo listo, pero debían ejecutar la obra. Ellos tenían que hacerla. Eso sale en el 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dice. Ya tenía todo listo, la visión Dios ya la había entregado, ya la había ejecutado. En el 31, Dios le revela a Moisés a quién va a poner a cargo. Pone a 2 personas, Bezalel y a Oliab. Y dice que Dios lo llenó con su espíritu y puso sabiduría en ellos. Pero en el final del 35 del capítulo que estaba leyendo la hermana, el versículo y en el comienzo del 36 se empieza a construir el tabernáculo. Moisés comisiona a estos hombres para que hagan todo lo que Dios les ordenó. Y ojo que en el versículo 34 es muy lindo porque dice: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Es decir, no solamente Bezalel iba a estar a cargo de la obra, sino que él tenía que enseñarle a toda la gente que quisiera trabajar en el tabernáculo cómo construir el tabernáculo. No era algo solamente para él. Y yo sacaba una aplicación de esto. Tanto a Oliab como Bezalel, que eran los que estaban a cargo de esta gran construcción del tabernáculo,
tenían la responsabilidad de enseñarle a los demás. Y cuando Dios te capacita, cuando Dios te pone cosas en tu corazón, no es para que tú te quedes con eso. Es para que tú también lo puedas transmitir a los demás. Porque la obra del Señor no depende de una sola persona, depende de muchos. Nosotros tenemos que capacitar a otros. Una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón con mi esposo o también en mi corazón es que la gente pueda aprender de la Biblia, que no vea la Biblia como algo difícil de entender, sino que puedan aprender de ella. El 36 dice, todo varón sabio, 36:2, todo varón sabio. Y Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto sabiduría. Todo hombre quien su corazón le movió a venir. A mí me llamaba mucho la atención esto porque Dios quiere usar a las personas, a cada uno, pero no las va a obligar a trabajar en su obra. Porque dice, a quien su corazón le movió a venir. Es decir, no era obligación ir a construir el tabernáculo. Si en tu corazón tú sentías ir a construirlo, tenías que ir. Y esto da un principio muy grande. No debe haber una obligación para nosotros, el servicio no debe ser una obligación. Tiene que nacer de nosotros. Y aquí el servicio a Dios puede ser coordinar, predicar, limpiar, maestrear como lo hacen algunos, limpiar los baños, limpiar el salón, ordenar. Todo es un servicio a Dios. Aquí no es más el que se para adelante como el que lava un baño. Cuando trabajamos para la obra del Señor, es un todo. Tanto el que predica, tanto el pastor que está a cargo de la iglesia, como los hermanos que formamos parte de la iglesia. El servicio debe ser algo que nazca en el corazón, no una obligación. Amén. Vamos a ver los materiales que se usaron. Ya vimos que Bezalel y Aholiab son los que están a cargo. Cosito, ¿puedes avanzar? ¿Qué materiales se usaron en el tabernáculo? Éxodo 25, del 1 al 7, nos relata esto. Oro, plata, cobre, azul, los voy a nombrar nomás ya, púrpura, oro, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, aceite para la unción y para el incienso aromática, piedra de onice y piedra de engaste para el efod y el pectoral. ¿Qué eran el efod y el pectoral? Eran parte de las vestimentas del sacerdote, ¿ya? Entonces Dios revela todos estos materiales que tenían que ser usados para el trabajo en el tabernáculo. Y en el capítulo 35, ¿ve que vamos a andar para allá y para acá? Dice, versículo del 5 al 9, que tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá. Y vuelve a nombrar todos los materiales que se van a usar. Y aquí hay otra cosa más. Aquí hay otra cosa más. Moisés le dice algo al pueblo que deben traer, pero debe hacer una diferencia. Todo generoso de corazón. La ofrenda tampoco era obligación. Si a ti te nacía traer una ofrenda, tú la llevabas para la construcción del tabernáculo. Si a ti te nacía en el corazón llevar una ofrenda al Señor para poder contribuir con el tabernáculo, tú lo hacías. Y esto me hacía pensar a mí que cuando algo es para Dios, no se debe obligar a la persona. Si tú quieres ofrendar algo al Señor, te debe nacer el ofrendar algo al Señor. No imponer. No debemos, las iglesias que quedan en esto, imponer el dar algo a la iglesia. El dar es un don que nace en el corazón, no es una obligación. Si a ti te nace donar una plantita, te nace. Si a ti te nace donar una olla a la iglesia, te nace. Pero no se debe imponer. Por algo, Moisés aquí dice, todo generoso de corazón la traerá a Jehová.
al que le nazca, al que sea generoso de corazón, llevarle una ofrenda a Jehová, la iba a llevar. Pero aquí hay algo muy lindo, porque el pueblo, en el capítulo 36, del 3 al 7, empezó a traer la ofrenda. Del 3 al 7. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio al santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Es decir, cada mañana el pueblo llevaba oro, llevaba lino, llevaba púrpura, llevaba tejones, piel de tejón. Todos los días iban llevando, hasta que un momento los maestros fueron a decirle a Moisés, ¿sabe qué? Dígale que no traiga más, porque ya no necesitamos más. Dígale al pueblo que no traiga más, porque no necesitamos más. ¿Y sabe qué? Tanto que vinieron, versículo 4 del capítulo 36, vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario. ¿Ve que no eran los dos nomás? Había más maestros. Cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y aquí hay otro principio más. No se debe lucrar con las cosas del Señor. Como cristianos, como miembros de una iglesia, no debemos lucrar con las cosas del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas iglesias que han caído en esto, de aprovecharse de la gente y de sacar más dinero o más de lo que realmente la iglesia necesita. Y eso no es correcto. Se debe dar lo que se necesite. Moisés dijo, basta, no traigan más. Mandó a pregonar por todo el pueblo que pararan las ofrendas, porque ya había suficiente. ¿Hay momentos que la iglesia necesita? Sí. ¿Tenemos que apoyar a la iglesia? Sí. Pero hay momentos en que se debe parar. Y aquí hay un rol fundamental para las cabezas de las iglesias, no solamente de estas, sino que de todas las iglesias. Los diáconos, los pastores, tienen ese rol de administrar las finanzas de la iglesia. Bueno, acá nos regimos por un tesorero, un secretario, pero hay que ser sabio. Los maestros fueron los que avisaron a Moisés. ¿No fue Moisés el que tomó la decisión? Moisés no tenía ni idea que estaban superados en ofrenda. ¿Quién fue a decirle? Los maestros. ¿Quién les debe decir las cosas al pastor? Los diáconos. ¿Quién debe ayudar al pastor a tomar decisiones? Los diáconos. Moisés no estuvo metido ahí, no, saben que falta tanto oro, falta tanta plata, falta tanto esto. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a darse cuenta a Moisés que la cosa ya estaba sobrepasada, no necesitaban más? Versículo 7 dice, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Entonces, necesitamos ser muy íntegros como cristianos en la forma en que manejamos las finanzas de una iglesia, en la forma en que ocupamos las finanzas, y cuando sobra, saber decir, basta. Amén. Porque Dios es un Dios de orden, lo hemos dicho mucho. Dios es un Dios de orden. Y necesitamos ser claros y mantener cuentas claras dentro de la iglesia. Amén. Vamos a pasar a ver el mobiliario del templo, del tabernáculo. Amor, ¿puede avanzar? Y vamos a ver, yo voy a nombrar las citas porque en realidad ir leyendo cada cosa va a ser muy extenso, pero sí voy a nombrar algunas cosas. Por ejemplo, el arca del testimonio, en Éxodo 25, 10 al 22, Dios le entrega la visión de cómo debía ser el arca del testimonio. El ancho del arca, todo el ancho del arca debía ser, todo esto debía ser de 1,5 codos. Ahí dice 1,5, pero es 1,5 codos, que son 67,5 centímetros. La altura, 1,5 codos, 67,5. Debía ser cubierto de oro puro por dentro y por fuera. Cornisa de oro alrededor. Todo lo que va alrededor, todos los engastes, todas las decoraciones, debían ser de oro. 4 anillos de oro
para poner en 4 esquinas. ¿Por qué se ponían estos anillos, estas argollas aquí? ¿Se acuerdan lo que yo les dije al principio? Si el pueblo avanzaba, el tabernáculo se desarmaba y se volvía a armar cuando ellos pararan. Pero los levitas tenían que llevar toda la instrumentaria. Entonces le ponían aros para después cruzar las varas y tomarlas y llevarlas. Entonces tenían estos aros alrededor, 4 anillos de oro en cada esquina para después cruzar. Y 2 varas de madera de acacia. ¿Ya? ¿Qué es el propiciatorio? ¿A alguien se le ocurre que puede ser el propiciatorio? ¿Qué sería el propiciatorio? ¿En la misma imagen? Muy bien, hermana Teresita, se ganó un 7. Era otro más. Era la tapa donde estaban los querubines. Era la tapa, el propiciatorio. Y el largo era de 2,5 metros, 135 centímetros. El ancho de 1,5 codos, 67,5. Y Dios le dijo que tenía que tener 2 querubines. Hay varias imágenes del arca, pero generalmente eran como 2 querubines chocando sus alas en un lado y en el otro. Y dice que la presencia de Dios bajaba justo en medio de los querubines. Aquí se posaba la presencia del Señor. 2 querubines encima labrados a martillo. ¿De acuerdo? Que yo le leía que tenían que ser sabios en toda ciencia, leyó la hermana Teresita, tenían que saber labrar, construir, cubriendo sus alas con el propiciatorio, y sus rostros tenían que estar mirándose, los querubines. ¿Ya? El arca estaba ubicada en el lugar santísimo. ¿Ya? ¿Puedes pasar, amor? No vamos a hablar de significado. Yo no me voy a meter en temas de significado porque esa es clase de Levítico, ¿ya? Pero esta era el arca. La mesa del pan de la proposición. Éxodo 25 del 23 al 30. Se habla de la visión. Dios le dice a Moisés que tiene que haber una mesa con panes. ¿Ya? Y en Éxodo 37, 10 al 16, le dice Moisés al pueblo, ¿ya? Del 10 al 16. Le dice, hizo también la mesa de madera de acacia, y le da toda la descripción, como lo hizo Bezalel. Bezalel construyó la madera. Largo 2 codos, 90 centímetros. Ancho 1 codo, 45 centímetros. Alto 1,5 codos, 67,5 centímetros. También cubierto de oro. Todo cubierto de oro. La moldura del palmo menor, 15 centímetros, que era como esta franjita que se ve acá. 15 centímetros. 4 anillos para 4 esquinas. ¿Para qué? Para transportarlo después. Los 4 anillos en cada esquina. Y 4 varas de acacia cubiertas de oro. Todo tenía que ser cubierto de oro. Imagínense todo lo que se ocupó para hacer eso. Para bañar todo en oro. Utensilios, platos, cucharas, cubiertos y tazones. Todo estaba en esta mesa. ¿Ya? Todo lo tenía la mesa de la proposición. Esto está ubicado en el lugar santo, que después vamos a ver cuál era, ¿ya? Pasamos, por favor. El candelero de oro. Éxodo 25, del 31 al 40, Dios le entrega la visión de cómo tenía que ser. La verdad es que yo me cabeceé con este candelero, porque me costó entender un poquito de qué hablaba cada cosa. Y yo les voy a explicar ahora. Éxodo 25, del 31 al 40, nos habla del candelero. Dice, además hará un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, su manzana, sus flores, serán de lo mismo. Yo decía, ¿qué son las flores? ¿Qué son las manzanas? Se van a ver unas manzanas ahí, no entendía mucho. Y empecé a estudiar las copas, las manzanas. Era un candelero de 6 brazos. 3 a un lado, 3 al otro. Un brazo central que era el de al medio. También debía ser labrado a martillo artesanal, y esto iba a requerir mucha dedicación porque tenía mucho detalle. El pie era la base del candelero, todo esto, toda esta base. La caña era el brazo central.
Las copas es donde van las lamparillas, todas estas cositas, donde se ponían las velas, esas eran las copas. Las manzanas, brazos entre flor y flor, entre cada flor. ¿Sí? Esta era una manzana, esta era otra manzana, esta era otra manzana, y aquí había otra manzana. Y la flor eran estas cositas, ¿ya? Para que entiendan cuando la Biblia dice, habla de flores de almendro, que son las que están en los brazos de los candeleros, ¿ya? Y las manzanas serían como las varitas que van entre flor y flor, ¿ya? Todo esto tiene un significado, pero yo no me voy a meter ahí, ¿ya? Pero para que ustedes sepan más o menos cómo era, y obviamente era bañado de oro, ¿ya? Imagínense cuánto pesaba el candelero para llevarlo. Pero todo esto era bañado de oro. Amor, ¿puedes pasar? El altar del incienso. ¿Ya? El altar del incienso lo relata Éxodo 30, del 1 al 10. Éxodo 30, del 1 al 10, relata el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. ¿Ya? Y dice, y Aarón quemará incienso en el versículo 8, no, en el versículo 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando alise las lámparas, lo quemará. Amén. Y cuando Aarón encienda la lámpara al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. El altar de incienso era uno de los muebles más importantes dentro del lugar santo. Porque aquí el sacerdote, el sumo sacerdote, venía y ponía el incienso y ofrecía incienso de adoración a Dios. No estaba en el lugar santísimo. El tabernáculo se dividía en 3 partes. El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Santísimo es donde descendía la presencia de Dios. El lugar santo podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote, pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Por eso a veces yo digo, cuando la gente no sabe del tabernáculo, escuchan las canciones, yo entro al lugar más santo. Está hablando de esto, de ir directo a la presencia de Dios. Todo esto tiene un significado. Quizá ustedes lo ven como, ¡ay, qué lata! Me está solamente hablando de características y todo eso. Pero hay un trasfondo súper importante en esto. Dios quería hablar a su pueblo. Dios quería comunicarse con su pueblo. Y mandó a construir esto. Imagínense que el altar era de madera y no era muy grande. Yo sacaba la cuenta atrás, antes que pensar, 50 centímetros. Es decir, una regla tiene 30 centímetros. 50 debería ser más o menos así. Más o menos así era el altar. 50 centímetros de altura y de ancho también, era como un cuadradito, donde el sumo sacerdote ponía ¿cómo se llama? El incienso. Tenía 4 cuernos en las esquinas recubiertas de oro. ¿Por qué tendría unos cuernos aquí en las 4 esquinas? Tiene unos cuernos. Moldura de oro alrededor, anillos de oro y varas de acacia recubiertas de oro para transportarlo. También se transportaba. Estaba dentro del lugar santo, frente al velo que separaba el lugar santísimo, justo delante del arca del pacto. Estaba el arca, estaba el velo que separaba el lugar santísimo y estaba el altar del incienso, enseguida. ¿Ya? Amor, ¿puedes pasar? Ay, no lo puse. Ya, retrocede un poquito. Se me olvidó. Al otro. No, retrocede. Ahí. Estos cachitos que tiene ahí era porque la función era que Aarón quemara incienso. Quemaba el incienso cada mañana y cada tarde, como lo leíamos aquí, ¿no es cierto? Después de prender las lámparas. Y también había un incienso especial que se ponía ahí, que era netamente para la presencia de Dios. ¿Y por qué tenía estos cachitos? Porque una vez al año se hacía una expiación anual de perdón de pecado. Entonces, ¿qué hacía Aarón? Derramaba sobre las 4 esquinas sangre en acto de perdón de pecado, de sacrificio de perdón de pecado. Una vez al año se hacía esto. ¿Ya?
Vamos al siguiente, porque aquí hay harto que hablar. La construcción del tabernáculo, las cortinas. Yo traté, hoy me cabeceé para poder encontrar una imagen que mostrara todas las cortinas, y encontré esta, que fue como la más clara, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tabernáculo tenía 4 capas de cortinas. Esto lo relata todo Éxodo 26 y Éxodo 36 del 8 al 33. Eran 10 cortinas de lino fino de torcido azul, púrpura y carmesí. 10 cortinas de oro puro de lino, que es esta que va por acá, esta moradita. La primera cortina era esa. Tenía 12.6 metros de largo. 12.6 metros de largo. ¿Cuánto mide el templo? ¿Cuánto medirá? 10 de largo. 10 de largo. Sí. Agréguenle hasta el salón. Más o menos, esas eran las cortinas de largo que tenía el tabernáculo. Y de ancho, 4 codos, 1.8 metros. No era muy largo. ¿Ya? La decoración tenía que tener querubines en las cortinas interiores, las cortinas interiores. Y se cosían 5 cortinas entre sí y se enlazaban, se iban cosiendo de las 5 cortinas, ¿ya? Y se enlazaban, ¿ya? Cubrir, ¿cuál era la función? Cubrir el interior del tabernáculo. La segunda capa era una cortina de pelo de cabra, que vendría siendo esta, la más clarita. Y obviamente el largo eran 30 codos, era un poco más ancha para que alcanzara a cubrirla la primera, ¿no es cierto? 13.5 metros. Y de ancho, 1.8 metros. Era de pelo de cabra tejido, ¿ya? Y también se cosían de a 5 de a 6, debían unirse con 50 corchetes, ¿ya? Se unían con corchete, se unían las cortinas. ¿Y cuál era la función? Cubrir la primera capa de las cortinas, la de lino. Había una tercera capa de piel de carnero teñida de rojo, esta. Toda esta capa de rojo que cubría, pasaba por el techo del tabernáculo y lo cubría. Color rojo. Era una protección adicional. Y la cuarta capa era la de tejón, la más clarita, la de arriba. La capa de tejón. Y yo dije, ¿qué es piel de tejón? No entendía mucho. Y la piel de tejón es una piel de un animal llamado tejón, que es como un... Amor, ¿cómo es? Es como un... Ay, a ver... Como un castor, claro. Como piel de castor. Y es una piel muy dura, de una duración muy larga y muy flexible. Es dura pero es flexible. Entonces esta capa lo cubría de todo el sol, de la lluvia, bueno, no había lluvia, pero de las tormentas de arena. Era muy resistente. Por eso era la última capa que iba arriba del tabernáculo. Entonces Dios se preocupó hasta de los más mínimos detalles. Y también habían tablas en el tabernáculo, porque ustedes ven ahí que hay tablas, ¿no es cierto? Obviamente las capas, las telas no se iban a sostener solas, tenía que haber una base. Y las tablas eran de madera de acacia, todas las tablas, y eran revestidas todas las tablas, hermanos, de oro. Estaban todas revestidas de oro puro. Cada tabla medía 10 codos, es decir, 4.5 metros de alto. Y de ancho, 1.5 codos, que eran 67 centímetros. Más o menos, así, pero eran como postes, ¿no es cierto? Más o menos, sacando la cuenta. En el lado sur habían 20 tablas, en el lado norte 20 tablas por lado. Y en el fondo 6 tablas, más 2 esquineras que eran como más fuertes. Amor, ¿puedes pasar un poquito? Quiero ver si hay... No, vuelve para atrás entonces. No está nada la imagen que yo quería. No salieron los nombres de las partes que se borraron ahí. Pero habían basas, que eran los cimientos, que son estas cosas de aquí, que se borraron un poquito. Todas estas eran basas, eran como estacas para anclar el tabernáculo. Y eran todas cubiertas de plata. Todas venían cubiertas de plata.
Eran 100 basas de plata que rodeaban todo el tabernáculo, toda la carpa. 100 basas de plata. Y aros de oro para insertar las barras, ¿ya? Iban barras de oro aquí cruzadas por todo el tabernáculo. Aparte de la madera, iban barras de oro por todo el tabernáculo. ¿Ya? Pasemos un poquito ahora al altar de bronce. El altar de bronce estaba en la parte de afuera del tabernáculo. ¿Ya? Y como lo dice, era completamente cubierto de bronce. También tenía los 4 anillos en cada lado, porque cuando tenían que marchar, tenían que tomar el altar y salir para llevarlo donde ellos iban. ¿Y cuáles eran las partes del altar? Tenía los cuernos del altar, uno en cada esquina, también hechos de madera recubiertos de bronce, y simbolizaban poder, refugio y expiación. Poder, refugio. Se ungían con sangre durante los sacrificios. En este altar era donde el pueblo venía, llevaba los corderos para pedir perdón por sus pecados, pero también hacían ofrendas de paz. Hacían todo esto y derramaban la sangre en el altar. ¿Ya? Tenía una rejilla o una parrilla de bronce adentro, todo esto, para que cayeran las cenizas. Porque habían ofrendas que se quemaba el animal completo y habían ofrendas que se quemaban solamente los interiores. Entonces, esa rejilla servía para que cayera todo, ¿ya? Y fluía el aire también, sostenida por anillos de bronce en las esquinas, ¿ya? Amor, ¿puedes pasar? Hermana, esos sacrificios eran hasta que el animal se consumía completo, ¿cierto? Es que habían distintos sacrificios. Por eso decía, hay algunos sacrificios que el animal se quemaba completo, Ya. que eran los holocaustos, generalmente, pero también estaban las ofrendas de paz y las ofrendas por el pecado. Pero eso lo va a ver Levítico. Yo no me voy a meter ahí porque eso lo ve el profe de Levítico. Los anillos de bronce, 4 anillos, uno en cada esquina, servían para pasar las varas, ¿ya? Y las varas de transporte eran de madera de acacia, pero ahora ya no se recubrían de oro, se recubrían de bronce, porque el oro era de adentro del tabernáculo, ¿ya? Afuera era bronce. La ubicación estaba en el atrio exterior del tabernáculo frente a la entrada del tabernáculo. Ahí se ofrecían los sacrificios. Y aquí yo lo que le decía, se ofrecían holocaustos, ofrendas completamente quemadas, sacrificios de paz y ofrendas por el pecado. Y este era el lugar donde la sangre de los animales se derramaba para perdón de pecados. ¿Ya? ¿Qué se le hace alguna similitud con Cristo? El cordero inmolado que también derramó su sangre en la cruz. Los judíos, antes de que Jesús viniera, hacían esto. Sacrificios. Y pedían perdón matando un animal puro, sin mancha. Tenía que tener varias características que también las vamos a ver en Levítico, como debía ser, ¿ya? Amor, ¿puedes pasar? La fuente de bronce también estaba fuera del tabernáculo. Y era una fuente donde se lavaban como purificación, ¿ya? Llamada lavacro de bronce. Era un recipiente grande colocado en el atrio del tabernáculo, entre el altar de bronce y la entrada al lugar santísimo. Cada vez que Aarón o los sacerdotes entraban, se debían lavar en esta fuente para purificarse. Hecha completamente de bronce y la base también era de bronce. Aarón y su hijo lo debían lavarse las manos y los pies allí antes de entrar al lugar santo. Todo esto lo relata Éxodo 30, del 17 al 21 y 38, 8, ¿ya? Y Éxodo 38, 11 dice que esta fuente se fabricó, un poquito, 38, 8, dice que esta fuente y también se hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que venaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces todas las mujeres que estaban afuera del tabernáculo donaron su espejo de bronce para que se construyera esta fuente.
¿Qué? ¿La fuente? Porque se lavaban, los sacerdotes se purificaban ahí, antes de entrar a la presencia y después de quemar un holocausto, de quemar un animal, se lavaban como símbolo de limpieza, que ellos se desligaban de todo pecado. ¿Ya? Amor, ¿puedes pasar? ¿Sí? ¿De qué? La fuente de bronce en sí era para, no es, sí, hay algunas similitudes, como cuando el sacerdote va con el incienso también, muy parecido, pero acá netamente refleja un acto de purificación. Ellos se tenían que lavar en esta fuente para entrar al lugar santísimo, a la presencia del Señor, sacarse toda impureza. Y tenían que lavarse después de terminar cada sacrificio de expiación, de pecado, para desligarse de todo el pecado que habían recibido. El sacerdote ponía, lo vamos a adelantar un poquito, pero el sacerdote ponía sus manos sobre el animal y recibía el pecado y después lo mataban y lo iban a quemar. Entonces él tenía que lavarse para eliminar todo ese pecado que había recibido. ¿Ya? Pero no es agua bendita ni nada de eso, sino que como lo hacen los católicos ahora, que bautizan a los niños con agua bendita o inauguran cosas con agua bendita. No tiene nada que ver con eso. Aquí es netamente un símbolo de purificación, de limpieza para presentarte ante Dios, ante la presencia del Señor. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque quienes entraban al lugar santo y al lugar santísimo eran los sacerdotes. No era el pueblo. El pueblo no entraba, el pueblo llegaba solamente hasta la puerta del tabernáculo, donde estaba el altar de bronce, a ofrecer sacrificio. Pero quien entraba a la presencia era Aarón y sus hijos. ¿Ya? El atrio exterior era el cerco del tabernáculo, todo esto. Sacábamos la cuenta que era como llegar de aquí al salón, ¿no es cierto? Dime, Maya. Porque fueron los que Dios designó como sacerdote y como sumo sacerdote. Eran los designados por Dios. Es que no vamos a llegar hoy día, pues la próxima clase vamos a ver la vestidura de Aarón y la vestidura de sus hijos. Y ahí vamos a ver la consagración, que Dios los escogió, los consagró para el servicio del templo. Él venía de la tribu de Leví, y los levitas fueron los que quedaron encargados de la adoración a Dios. ¿Se acuerdan que? Sí, po. Sí, po, servían afuera del templo, mantenían el tabernáculo afuera. Pero Aarón, la descendencia directa de Aarón, era la que, si moría Aarón, quedaba su hijo. Si morían los hijos, quedaban los hijos de los hijos. Ellos ejercieron el sacerdocio. Aarón y sus hijos, después sus nietos, bisnietos, tataranietos. Hasta que se construyó el templo de Salomón. Y ahí ya pasamos a otra historia. Pero siempre fue del linaje de Aarón. Y los levitas, como decía mi esposo, ellos estaban a cargo del servicio del tabernáculo, pero afuera. No entraban a la presencia. ¿Ya? La longitud del atrio era de 100 codos, que eran 45 metros. Era mucho más grande el espacio porque rodeaba el tabernáculo. La anchura, 50 codos, que eran 22.5 metros, y la altura de la cortina eran de 5 codos, que eran 2 metros con 25 centímetros. Y era una forma rectangular, ¿ya? Y la entrada al atrio estaba acá, y estaba hecha por unas cortinas especiales, unas cortinas azules, con rojo, ¿ya? Azul, púrpura y carmesí, y un bordado artístico. Y era sostenida por 4 columnas, ¿ya? La entrada al tabernáculo. Puedes pasar, esto todo está en Éxodo 27 del 9 al 19, que es donde le entrega la visión, y Éxodo 38, 9 al 20, donde se ejecuta la visión, ¿ya? Esto yo quería ver, explicarles un poquito qué salió antes. Estas eran las basas de bronce que iban sosteniendo los pilares del atrio, del atrio. Las columnas, los capiteles, las estacas, las cuerdas, esa era cómo se conformaba, ¿ya? El cerco exterior rodeado por cortinas de lino torcido blanco colgadas en las columnas, ¿ya? Eso era. Las columnas y los postes eran 60 postes de bronce, 20
20 en los lados largos y 10 en cada lado, ancho. Sí, eran 20 postes de bronce y 10 postes de bronce por lado, por ancho, ¿ya? Y las basas que las vemos ahí eran todas de bronce, fijaos en los postes, los capiteles de plata y las molduras y los ganchos para la cortina de plata. Bronce y plata, ¿ya? Amor, ¿puedes pasar? ¿No hay más? Ah, ya. Entonces, ese era el atrio. Retrocede entonces, amor. A la del tabernáculo. Más atrás. Ahí te pasaste. Esa. Entonces, este era el lugar donde Dios eligió estar. Donde Dios quiso posar su presencia. Esta era la visión que Dios entregó a Moisés, que él tuvo que transmitir al pueblo. Y el pueblo vino con mucho corazón dadivoso y dieron todo este material. Si recopilamos todo el oro que se juntó, que se necesitaba, todo el lino, todo el carmesí, las telas, los tejones, todo lo que eran las capas, las cubiertas que tenía el tabernáculo, era mucho material, pero el pueblo con mucho corazón dadivoso lo llevó a Dios. Y a mí yo pensaba hoy día en la mañana, esto no me cabe otra cosa no veo otra cosa más acá que el amor de Dios por querer hablar con su pueblo. Dios quería venir a habitar en medio de su pueblo. Dios hizo todo esto con un propósito, no fue porque se le ocurrió, hágame un templo para que me adoren, hágame un tabernáculo para yo ir a adorar, para que me adoren y me adoren y me adoren. Dios quería tener una relación con el pueblo y que el pueblo supiera que su presencia estaba ahí. El pueblo ya no iba a tener la presencia de Dios en la cima del monte. La presencia de Dios iba a bajar a morar en medio de ellos. Y lo vamos a ver en números, si llegamos a números en este año, lo vamos a ver que la presencia de Dios está en medio del pueblo. Se ubica en el medio del pueblo donde está el tabernáculo. De día y de noche la presencia de Dios estaba ahí. Nosotros somos afortunados, hermanos, porque ellos tenían que pasar por todo un ritual de sacrificio para pedir perdón de pecados. Nosotros podemos doblar nuestras rodillas y pedir perdón a Dios. Desde que el velo se rasgó, nosotros tenemos libre acceso al lugar santo y podemos ir delante del Señor. Quizás no tenemos paredes de oro, no tenemos altar de incienso, altar de bronce, pero la presencia de Dios está en este lugar. Y eso es lo que importa, que podemos tener una comunión con Dios y buscarle. Amén. Amén. Vamos a orar. Nos queda una clase más, gracias a Dios hemos avanzado. Dígame, hermana. El próximo miércoles es feriado. Sí, vamos a parar el miércoles y vamos a retomar el siguiente miércoles. Oh. Denme un tiempo para poder terminar el libro, que me pilló. No me pilló, igual lo tengo preparado, pero en realidad nosotros tomamos ese tiempo para poder estudiar un poquito más. Y ahí estamos todo el día en casa y yo voy a poder concluir un poquito más la clase. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este día y por esta clase. Quizás fue un poco mucha información, yo creo que llegó, pero a veces es bueno entender un poquito de qué nos habla la Biblia cuando nos habla de todo esto. Cuando nos habla de cortinas, nos habla de tejones, nos habla de varas de acacia. Ver un poquito y entender un poquito de cuál fue el corazón de Dios con su pueblo. ¿Qué es lo que Él buscaba? Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo en que pudimos aprender, Señor, de tu presencia, aprender que tú eres un Dios que quería estar ahí, Señor, con nosotros, con tu pueblo. Tú querías estar ahí comunicándote, Señor, y entregaste esta visión a Moisés allá en lo alto del monte Sinaí. Moisés bajó con toda esta información al pueblo, Señor, y se la transmitió, y ellos de corazón, Señor, llevaron toda esta ofrenda para poder construir este tabernáculo. Señor, pon en nosotros también, Señor, el querer servirte de esta misma forma, Señor. El poder querer trabajar para ti, Señor, en toda circunstancia, en todo motivo, y poder tener esta comunión de acceder a ti, Señor,
directamente. Somos tan privilegiados, Señor, de poder. No tenemos que traer un cordero, no tenemos que traer un animal para pedir perdón por nuestros pecados. Podemos ir directo, arrodillarnos y pedirte perdón si te hemos fallado. Gracias, Jesús, por venir como ese cordero inmolado sobre nuestras vidas, para traer perdón sobre nuestra vida, porque moriste en esa cruz por nosotros. Y podemos tener acceso a ti, Señor. No necesitamos, Señor, ley. Vivimos en la gracia, gracias a ti, Jesús. Vivimos en la gracia y en tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijo el pastor. Mucha información. Bien, hermanos, entonces nos vemos, Dios mediante, de este miércoles al próximo, ¿ya? Porque es feriadito, así que nuestros hermanos también, bien han dicho ellos, aprovechan de estudiar y descansar un poquitito también, ¿ya? Así que el Señor les bendiga y nos vemos de este miércoles al próximo miércoles, ¿ya? Nos despedimos también de nuestros hermanos que nos van a estar viendo también por las redes sociales, igual que el Señor les bendiga.